La ciudad de Buenos Aires aún dormía bajo un manto de neblina matutina, pero Mateo ya estaba en pie, tiritando ligeramente bajo su chaqueta raída. Sus manos, curtidas por años de trabajo y el frío cortante del alba, se aferraban al mango de su carrito mientras recorría las calles empedradas de Puerto Madero, el opulento distrito que contrastaba brutalmente con su humilde morada en La Boca. Cada amanecer era una nueva búsqueda entre los desechos de la opulencia, un recordatorio constante de la brecha insalvable entre su mundo de escasez y el de aquellos que dejaban atrás los restos de sus banquetes y sus vidas de excesos. Mateo, con su barba descuidada y ojos cansados pero honestos, era un alma solitaria, acostumbrado a la invisibilidad, a ser parte del paisaje urbano sin ser realmente visto. Sus días transcurrían entre el tintineo de las botellas vacías y el crujir de los plásticos, con el único consuelo de los recuerdos de su madre, quien siempre le había inculcado el valor inquebrantable de la honestidad. Su única compañía, el eco de sus propios pensamientos y la silenciosa promesa de que, quizás, un día, la suerte le sonreiría, aunque nunca imaginó que esa sonrisa vendría de un lugar tan inesperado y transformador. Esa mañana, mientras vaciaba un contenedor frente a un rascacielos brillante y moderno, una estructura de cristal y acero que parecía rozar las nubes, algo inusual capturó su atención. No era un resto de comida, ni un objeto roto, ni un juguete olvidado. Era un pequeño sobre de papel crema, aparentemente insignificante, que se había deslizado de una bolsa de documentos triturados y descansaba casi oculto entre cartones y papeles viejos. Una extraña intuición lo llevó a detenerse, un presentimiento que rara vez lo engañaba. Con un movimiento lento y cauteloso, como si temiera romper un sueño frágil, lo recogió. Al tacto, notó un sello de cera impecable y el inconfundible gramaje de un papel de alta calidad, un detalle que, a pesar de su condición, no pasó desapercibido para sus ojos agudos. La curiosidad le ganó, un impulso irresistible que superó su habitual reserva. Abrió el sobre sin esperar nada trascendente y lo que vio lo dejó helado, paralizado por la incredulidad. No eran simples cartas, ni facturas, ni viejos recibos olvidados. Eran documentos sellados con membretes corporativos de alto nivel, planos detallados de proyectos multimillonarios que cambiarían el horizonte de la ciudad, y lo que parecían ser títulos de propiedad de algunas de las parcelas más valiosas de Buenos Aires, esas que solo veía en los noticieros o en los anuncios de bienes raíces, inalcanzables para él. Y en la esquina superior, un nombre inconfundible grabado en oro, un nombre que resonaba con poder y prestigio en toda la nación, Don Ricardo Vargas. Don Ricardo no era solo un nombre, era un imperio andante, el magnate inmobiliario más influyente de todo el país, cuya fortuna se medía en miles de millones y cuyo rostro adornaba las portadas de las revistas de negocios más exclusivas. ¿Cómo podían estos documentos, cuyo valor era incalculable y que podrían decidir el destino de una ciudad entera, estar aquí, en la basura, desechados como si no valieran nada? El corazón de Mateo se disparó, golpeando con fuerza contra sus costillas. Ante él, no solo había un dilema moral de proporciones épicas, sino también una tentación que nunca imaginó, una oportunidad que parecía caída del cielo. Podría desaparecer, vender los documentos en el mercado negro, cambiar su vida para siempre y escapar de la miseria y el frío. Nadie lo sabría. Pero la honestidad, esa brújula interna que lo había guiado incluso en la pobreza más extrema y que su difunta madre siempre le inculcó como el pilar de su existencia, le gritaba que no. Esos papeles no eran suyos. Le pertenecían a otro hombre, y su deber inquebrantable era devolvérselos, sin importar las consecuencias o los sacrificios. El viaje a la sede de Vargas Holdings, un coloso de cristal y acero que se alzaba orgulloso en el corazón financiero de la ciudad, un símbolo de poder y éxito, fue una verdadera odisea para Mateo. Las miradas de desdén de los transeúntes, los susurros ahogados, el brillo de los coches de lujo que pasaban a su lado, todo acentuaba su insignificancia y su condición de forastero en ese mundo inalcanzable. Al llegar, la imponente seguridad del edificio lo detuvo de inmediato, sus rostros impasibles y sus voces frías. ¿A quién busca? ¿Tiene una cita?, preguntó un guardia imponente,
con una voz que no dejaba lugar a discusión y que ya había juzgado su apariencia. Mateo, con voz temblorosa pero firme, con la dignidad que solo la honestidad puede otorgar, explicó que tenía algo importante para don Ricardo Vargas, algo de inmenso valor que se había perdido. Su persistencia, su inquebrantable determinación y la mención de un sobre perdido, palabras que el guardia había oído con desesperación en las últimas semanas, finalmente lo llevaron a la recepcionista, una mujer de apariencia fría y pulcra que, tras varias llamadas y una notable dosis de escepticismo, aceptó anunciarlo, más por una remota posibilidad que por una genuina convicción. Minutos que parecieron horas, llenos de una tensión palpable. Después, Mateo se encontró en la cima del mundo, literalmente. El despacho de don Ricardo Vargas era un santuario de lujo y poder, con muebles de caoba pulida que brillaban bajo la luz indirecta, obras de arte modernas que adornaban las paredes y vistas panorámicas de la ciudad que le quitarían el aliento a cualquiera. El magnate, un hombre de 50 y tantos años con un semblante grave, ojeras profundas que revelaban noches de insomnio y el ceño permanentemente fruncido por la preocupación, lo recibió con una mezcla de sorpresa y un escepticismo casi palpable. Llevaba semanas sumido en una crisis existencial y financiera. Los documentos de un proyecto clave, valorado en miles de millones y que definiría el futuro de su imperio y la herencia de su familia, habían desaparecido misteriosamente de su caja fuerte personal, sin dejar rastro. Su reputación, construida sobre décadas de trabajo duro, su fortuna, su legado, todo pendía de un hilo, y la presión lo estaba consumiendo, dejándolo al borde del abismo. Mateo, con la voz aún ligeramente temblorosa por la emoción y la intimidación del entorno, extendió el sobre con cuidado. «Buenos días, don Ricardo. Lo encontré esta mañana, en la basura. Creí que le pertenecería a usted. Es muy importante, por su membrete». Don Ricardo tomó el sobre con manos que, sorprendentemente, temblaban. Sus ojos, que habían visto millones de dólares ir y venir sin inmutarse, se posaron en el contenido, y un grito ahogado, una mezcla de alivio y asombro puro, escapó de su garganta. Eran ellos. Los documentos. Completos. Ni una sola página faltaba, ni un sello roto. La tensión de semanas de noches sin dormir, el miedo a la ruina inminente, la vergüenza de su propia negligencia, todo se disipó en un instante, reemplazado por una ola de gratitud abrumadora que lo inundó por completo. Sus ojos, antes fríos, calculadores y endurecidos por los negocios, se llenaron de una emoción tan pura que casi lo cegó. Se levantó abruptamente de su silla, rodeó el escritorio con pasos firmes y se paró frente a Mateo, mirándolo con una mezcla de asombro, respeto y una profunda admiración que nunca antes había sentido por nadie. «Joven, ¿cómo? ¿Por qué?» Su voz se quebró, las palabras atrapadas en su garganta, incapaz de articular una frase completa. Mateo simplemente se encogió de hombros, con la humildad que siempre lo acompañaba y una sonrisa cansada. «Era lo correcto, señor. No era mío. Mi madre siempre me enseñó que la honestidad es lo único que realmente poseemos en esta vida, y que vale más que cualquier riqueza material». Don Ricardo Vargas, el hombre que controlaba gran parte de la economía de la ciudad, se quedó sin palabras ante la simplicidad y la profundidad de esa respuesta, que resonó en lo más hondo de su ser. La honestidad de Mateo, tan rara y pura en un mundo que él consideraba cada vez más cínico, lo conmovió hasta lo más profundo del alma, recordándole valores que había olvidado en su ascenso a la cima. En ese momento, don Ricardo no vio a un simple barrendero con ropa sucia y remendada, sino a un ángel guardián, a un faro de integridad que había iluminado su oscuridad. Su pérdida no solo había sido material, su fe en la humanidad, en la bondad inherente del ser humano, se había debilitado gravemente con los años de negocios implacables. Mateo se la había devuelto, de la manera más inesperada y desinteresada. «Mateo», dijo don Ricardo, con una voz ahora firme y cargada de una emoción sincera y un respeto renovado, «has salvado mi empresa, mi reputación, quizás mi vida. No puedo permitir que te vayas sin una recompensa justa, una que refleje la magnitud de tu acto». Él no sacó un cheque,
ni le ofreció una suma de dinero que, para Mateo, habría sido una fortuna incomprensible. En cambio, le ofreció algo mucho más grande, algo que el dinero no podía comprar, un futuro, una dignidad y una oportunidad real. Quiero que trabajes conmigo, Mateo. No limpiando calles, sino en un puesto donde tu honestidad, tu lealtad y tu ojo para los detalles sean verdaderamente valorados. Te ofrezco un puesto de supervisor en mi departamento de logística, con un salario digno, un hogar cómodo en un buen barrio para ti y tu familia si la tienes, y la oportunidad ilimitada de crecer dentro de mi compañía, de construir una vida que nunca soñaste. Mateo apenas podía creer lo que oía. Sus ojos, que siempre reflejaban el cansancio, la resignación y la dureza de la calle, ahora brillaban con lágrimas de alegría, esperanza y un agradecimiento abrumador. De la noche a la mañana, su vida, que había sido una lucha constante contra la pobreza, la soledad y la desesperación, se transformó de una manera que ni en sus más salvajes sueños hubiera imaginado. De las sombras de la pobreza, la integridad de Mateo lo había catapultado a un mundo de oportunidades, respeto y prosperidad. Se convirtió en un pilar en la empresa de don Ricardo, no solo por su acto inicial, sino por su incansable ética de trabajo, su innata habilidad para la organización y la confianza ciega que inspiraba en sus colegas. Su historia se difundió rápidamente por la ciudad, un testimonio viviente de que la verdadera riqueza no se mide en monedas de oro o en el tamaño de una cuenta bancaria, sino en el brillo inquebrantable de un corazón honesto y la capacidad de hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Y así, en las bulliciosas calles de Buenos Aires, la leyenda del barrendero y el millonario se tejió, no como un cuento de hadas, sino como una verdad palpable, un recordatorio eterno de que los milagros, a menudo, se encuentran donde menos los esperamos, en los gestos más simples de bondad, y que la bondad siempre encuentra su camino de regreso, multiplicada. Si esta historia de honestidad, esperanza y la inesperada transformación te ha conmovido tan profundamente como a nosotros, por favor, dale me gusta a este vídeo. Tu apoyo incondicional nos ayuda a seguir compartiendo estas increíbles historias de transformación que nos recuerdan lo mejor de la humanidad en un mundo que tanto lo necesita. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos que restaurarán tu fe en la humanidad y la bondad inesperada que aún existe en cada rincón de nuestro mundo. Comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de que los milagros existen, de que la perseverancia tiene su recompensa, y que la bondad tiene su propia, y a menudo inesperada, recompensa. Y déjanos un comentario abajo contándonos tu propia experiencia con la honestidad o la ayuda inesperada. Tu historia podría ser la próxima en inspirar a miles y demostrar que el bien siempre prevalece sobre la adversidad.